Como cualquier historia, la cinematografía también tiene un principio. La palabra cine proviene de kinematoscope y se deriva de la palabra griega kinemamatos, que significa la ciencia del movimiento puro. La tendencia humana históricamente siempre ha sido contar historias. Eso usando la luz con sombra o con imágenes fijas. La cinematografía se define simplemente como la ilusión del movimiento mediante la proyección rápida de muchas imágenes fijas. También conocida como películas, la cinematografía es un producto del ingenio y la experimentación del siglo XIX. Algunos detalles importantes antes de que empecemos esta presentación es que las películas son producto de numerosos inventos a largo plazo. Un gran segmento de los descubridores provenía del entonces nuevo campo de la fotografía. Algunos estaban interesados en proyectar imágenes y luego otros estudiaron cómo se podían grabar las imágenes. No existe un consenso sólido sobre cuándo comenzó la cinematografía. Productos y cine comercial. George Eastman fue un empresario estadounidense que fundó la Eastman Kodak Company y ayudó a incorporar el uso fotográfico de la película en rollo. La película en rollo también fue la base para la invención del material cinematográfico en 1888 por los primeros cineastas del mundo, Edward Muybridge y Louis Le Prince. Las primeras películas. Edward Muybridge capturó con éxito las imágenes en movimiento de un caballo a galope. Esto se hizo colocando 12 cámaras con obturadores electromagnéticos a lo largo de la pista y se usó un hilo para activarlos. Louis Le Prince fue un francés, también trabajó en el Reino Unido y los Estados Unidos. Los experimentos cinematográficos de Le Prince culminaron en 1888 en la ciudad de Leeds, Inglaterra. En octubre de ese año, filmó secuencias de imágenes en movimiento de Roundhay, Garden, Leeds Bridge y su hermano tocando el acordeón, usando su cámara de lente única y la película negativa del papel de Eastman. El nacimiento de películas. A los 11 años de las películas pasaron de ser un espectáculo novedoso a una industria de entretenimiento a gran escala establecida. Las películas pasaron de una sola toma completamente realizada por una persona con unos pocos asistentes a películas de varios minutos de duración que consistieron en varias tomas realizadas por grandes compañías en condiciones industriales. Cinematografía en los 1900. El negocio del cine. El primer teatro permanente exitoso que mostró solo películas fue The Nickelodeon, que se estrenó en Pittsburgh en 1905. Para entonces había suficientes películas de varios minutos de duración disponible para completar un programa de al menos media hora y que podían cambiarse semanalmente cuando el público local se aburría de ello. Avances tecnológicos. Las nuevas técnicas de película que se introdujeron en este periodo incluyen el uso de iluminación artificial, efectos de fuego e iluminación discreta para mejorar la atmósfera durante escenas siniestras. La continuidad de la acción de tiro a tiro también fue refinada. Cinematografía en los 1910. La Primera Guerra Mundial, Estudios Universal. La producción cinematográfica comenzó a trasladarse a Los Ángeles durante la Primera Guerra Mundial. La Universal Film Manufacturing Company se formó en 1912. Nuevas técnicas. Una nueva idea tomada de la fotografía fija fue el enfoque suave. Este comenzó en 1915. Fue durante este periodo que los efectos de la cámara destinados a transmitir los sentimientos subjetivos de las personas en una película realmente comenzaron a establecerse. Ahora se pueden hacer tomas, por ejemplo, de punto de vista. Cinematografía en los 1920. La era del sonido. A fines del 1927, Warner lanzó The Jazz Singer, que en su mayoría era silencioso pero contenía lo que generalmente se considera el primer diálogo sincronizado y canto en una película.
Antes de The Jazz Singer, las películas eran mudas. Esta es muy criticada por la representación de las minorías y las técnicas utilizadas para hacerlo. Cinematografía en los 1930. La Gran Depresión. La década de 1930 fue una década de agitación política y problemas económicos. La Gran Depresión había afectado a todo el mundo y Europa estaba lidiando tanto con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial como con las dificultades económicas de la época, lo que resultó en el surgimiento de movimientos políticos fascistas. Avances tecnológicos. Muchos largometrajes fueron producidos durante la década de 1930. Las películas sonoras, las llamadas talkies, eran un fenómeno global a principios de los años 30. Avances de la película a color surgió. The Wizard of Oz fue la primera película en color. Ahora les voy a hablar sobre la cinematografía en la década de los 40. El uso de pantalla verde, o como le llamamos green screen en inglés, fue visto por primera vez en la película llamada The Thief of Baghdad en el año 1940. El uso de green screen permite que los actores estén en cualquier parte del mundo sin estar actualmente. En la década de los años 40, Disney lanzó una de sus películas clásicas, incluyendo Fantasia, Pinocchio, Dumbo y Bambi. También hubo la introducción de personajes animados como Tom and Jerry, Bugs Bunny, Woody Woodpecker y Casper, que siguen siendo populares hoy en día. Un evento social que cambió la industria del cine fue la Segunda Guerra Mundial, y esto se vio en películas como The Great Dictator, Casablanca y Hollywood Canteen. En la película The Great Dictator, en cierto sentido se burla del dictador Hitler, que en ese tiempo controlaba el país de Alemania. En la década de los 50, un avance tecnológico que fue importante fue el uso de 3D en las películas. The House of Wax es una de las primeras películas donde se vio el uso de 3D. Hoy en día se ven en casi todas las películas que salen en el cine. Disney siguió lanzando películas animadas como Peter Pan, Sleeping Beauty, Alice in Wonderland, Lady and the Tramp y Cinderella. En la década de los 50 hubo una rebelión juvenil. Los jóvenes se cansaron de la sociedad y deseaban una sociedad más emocionante. Hollywood respondió a las demandas y la década de los 50 vio el surgimiento de estrellas como Marilyn Monroe, que fueron vistas como sexy por los jóvenes. En la década de los 60 se vio el uso de equipo ligero y portátil. Las cámaras y equipos livianos eran beneficiosos porque eran más fáciles de mover en los estudios. En la década de los 60, Hollywood tuvo una crisis donde sus ventas estaban disminuyendo porque las televisiones se estaban popularizando en las casas. Pero todavía siguieron produciendo movies como Mary Poppins y Pollyanna. En el año 1968 se introdujo un nuevo sistema de calificación que reemplazó el código de producción DECA. Las películas fueron clasificadas conforme a la adecuación para la audiencia menor. Por ejemplo, usaron la letra G para audiencia general, PG donde se sugiere orientación de los padres, R para audiencia restringida y X para audiencia mayor de 17 años. En la década de los 70 se vio el uso de Steadicam. Este tipo de equipo se coloca en el cuerpo del camarógrafo y resulta útil para moverse fácilmente en los estudios. Hoy en día es visto y utilizado con frecuencia por los medios de comunicación. Hollywood empezó a enfocarse en crear películas de acción para atraer a la juventud
con efectos especiales. Cada vez era más difícil predecir cuáles películas se venderían y cuáles no. Dos de las películas que ayudaron a la crisis de Hollywood fueron Jaws, que fue lanzada en 1975, siguiendo por Star Wars, que fue lanzada en 1977. Estas películas producieron dinero para Hollywood. Por último, en la década de los 70 se vio un cambio en Hollywood, donde una nueva generación llegó a transformar a los Estados Unidos. Voy a terminar con las décadas finales de 1980 a 2020. Tipos de películas en los 80s no eran muy diferentes de los años 60. La década de 1980 continuó lanzando películas de bajo presupuesto y de alto concepto. Las películas de alto concepto estaban destinadas a ser fácilmente entendidas con una trama que podría resumirse en 2 o 3 frases. El productor que creó películas de alto concepto fue Don Simpson. Estas películas ya no estaban destinadas a ser para el público de pensamiento adulto, sino para el público adolescente. Otro aspecto nuevo del cine en la década de 1980 fue la desnudez. Se hizo muy popular en el terror y las películas de ciencia ficción, y es lo que llevó a la creación de PG-13. Algunos ejemplos de películas de alto concepto fueron Jaws, Flashdance, Bill and Ted's Excellent Adventure, Top Gun y A Nightmare on Elm Street. Sin embargo, con sus pocas sucesiones, la década de 1980 fue conocida como la década más débil en el cine. Incluso Quentin Tarantino, director de la película Pulp Fiction, nombró a los años 80 como el peor momento para el cine. Cinematografía en los 1990. Tipos de películas en las 90s fueron películas independientes y de bajo presupuesto. Había más éxitos en películas que había en la década de 1980. Una nueva característica tecnológica del cine en esa década fue el ángulo de primer plano. La década fue el éxito del cine independiente, pero también para estudios independientes como Lionsgate. Después de no ser popular durante unas décadas, el renacimiento de Disney comenzó una vez más. Las películas de desastres se hicieron muy populares también, por ejemplo con la película Titanic. El aumento de la tecnología se podía ver a través de las exitosas películas Forrest Gump, Terminator, The Little Mermaid y The Lion King. Un gran evento en los años 90 fue el telescopio de la NASA. El telescopio Hubble fue lanzado en 1990. Una película que refleja el lanzamiento fueron El Quinto Elemento. Cinematografía en los 2000 y presente. La década de 2000 se convirtió en la década más exitosa para la historia del cine con su tecnología avanzada. Las dos décadas de 2000 y 2010 son tan similares. La animación tradicional fue reemplazada por la animación por computadora y se ha convertido a un éxito desde entonces. La animación más popular sería DreamWorks, que produjo la exitosa película Shrek. Las películas también comenzaron a ser más complejas y estratégicas. Esta década se aleja de las películas de alto concepto por completo. Algunas películas que son ejemplos de tramas complejas y más populares son The Social Network, Inception, The Dark Knight, The Hurt Locker, There Will Be Blood, and 12 Years a Slave. Problemas sociales en el cine. Las películas comenzaron a profundizar en el significado. Empezaron a enfocarse en temas sociales como la igualdad de las mujeres, el racismo, el movimiento de LGBT, etc. Una película que representaba la cuestión
social sobre la igualdad de las mujeres era la película Roma. Otra película que representa el tema social del racismo fue The Hate You Give, de la novela original. Una película que representa el colonialismo, el racismo y el postmodernismo fue Black Panther.